Shalom. Por sentarse. Dar la bienvenida a todos aquellos que están en todo momento conectándose por las redes. Dar la bienvenida a nuestras hijas, Adriana Maracaibo, Villajo Maracaibo, Villajo San Cristóbal, Villajo Argentinino, Villajo La Guaira y próximamente Villajo Guatire. Y también mucho saludo a la congregación mesiánica del Camino. Me siento contento, a pesar, como dicen, de la subida de Jehová. Porque Dios permite todo para el otro, por otro bien. La pasada esta semana, como sabemos, pues, lleva el nombre de un líder. Lamentablemente, pues, no hizo lo que realmente un líder debe hacer. Lleva el nombre de Conra, o Coé, como llaman en el lenguaje cristiano. La pasada de esta semana comienza diciendo en el Pasuk, versículo 2, capítulo 16, y se levantaron contra Moshe con 250 varones de los hijos de Israel, príncipe de la congregación del consejo, varones de renombre. Tenemos acá una reflexión para nuestra vida, importante reflexión. Hemos aprendido que todo lo que fue, será. Que no hay nada nuevo debajo del sol. El libro de Bamidbar, conocido por Números, es de gran importancia para el día de hoy, cuando se prepara el segundo y real éxodo del pueblo de Dios rumbo a la tierra prometida. El pueblo de Israel salió de Egipto y se encuentra en el desierto camino de la tierra que Adonai, su jefe rey, bendito sea, prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, y obviamente a sus descendientes. Pero muchas circunstancias de este pueblo demoraron o dificultaron la entrada, constituyéndose estos hechos en lecciones que debemos aprender para este tiempo, cuando Adonai está llamando a su pueblo de los cuatro puntos de la tierra para salir primero de Egipto, el mundo, el pecado, regresar a sus estatutos, a sus mandamientos que Adonai ordenó, la Torá, tal como ocurrió allá en el Sinaí, y entrar finalmente a la tierra prometida. Aprendimos la semana pasada en la parashá que la falta de pitajón, la falta
falta de confianza en las promesas del Eterno y llevar un mal reporte de temor y de iniquidad al pueblo, trajo a Israel un castigo que costó 40 años en el desierto. Eso fue lo que vimos la semana pasada de los mal llamados los espías. En la porción de hoy estudiaremos las causas y consecuencias de rebeldía de Cora, de Joel. Ya que al aprender de estos errores, cruzaremos con éxito el desierto, ese desierto de la vida que tenemos por en el frente. Y evitaremos graves consecuencias en nuestra vida, tal como lo anticipó el rab Shaul, o mismo Pablo, en Corinto, que dijo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moshe fueron bautizados, sumergidos en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Mashiach. Pero de los más llenos no se agradó a nadie, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni sean idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Y forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Vamos entonces a estudiar la rebelión de Joel de Córdoba. Una enseñanza obviamente fuerte. Vamos a estudiar las autoridades establecidas por el Eterno. Acompáñenme por estas enseñanzas que hoy el Señor nos tiene preparadas. Entendamos la rebelión. Hay que entender bien la rebelión de Córdoba. La rebelión de Córdoba está basada en algo como está basada prácticamente en el orgullo, celo, ambición y resentimiento. Estos fueron los motivos que llevaron a este grupo de hombres a rebelarse contra la autoridad de Moisés. Porque comienza nuestra parasha, la porción o la genealogía de estos hombres. El que estudió la parasha se da cuenta que comienza por la genealogía de estos hombres. Lo primero que notamos es que Córdoba es un levita, y Datán y Abraham eran de la tribu de Rubén. ¿Qué tenían en común? Miramos la vida de Córdoba, por ejemplo. Moisés y Aarón eran de la tribu de Leví,
en su tercera generación. José y Aarón eran hijos de Arán, el primogénito de Joab, hijo de Leví, y Corá era el hijo mayor de Isaac, el segundo hijo de Joab. Por lo tanto, se sentía con derecho a ser nombrado príncipe de los coatitas, ya que José era el dirigente del pueblo y Aarón el sumo sacerdote. Pero como leímos en el número capítulo 30, había un primo, su primo llamado Elisafat, había sido nombrado para este cargo. Versículo 30, capítulo 3, dice: y el jefe del linaje de la familia de Juan Elisafat, hijo de Uriel. ¿Y qué pasaba con Natán y Abiram? Era el descendiente de la tribu de Rubén, que por ser el primogénito de Jacob tenía el derecho de preeminencia y doble porción de la herencia. Pero Rubén, como todos sabemos, pecó contra su padre y perdió la primogenitura. Fue que incluso le fue entregada a Yosef. Eso está documentado en Bereshit, capítulo 35, 22. Entonces, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saberlo Israel o Jacob, ¿verdad? Entonces, así que estos dos hombres tenían en su corazón el dolor de no ser dirigente en lugar de Moisés. Fue la mano de Latán y Abián también, ya que era el privilegio que les hubiera sido otorgado si Rubén no hubiera pecado. Si no hubiera pecado Rubén, las cosas serían diferentes. Entonces, tenía en común resentimiento en sus corazones. Esto facilitó su alianza para la rebelión. No fue una rebelión espontánea, no fue algo que nació así espontáneamente, no, sino que se sentía con derecho de ser dirigente del pueblo y rechazaban a su vez la voluntad de nuestro Padre Celestial. La lección primera que podemos aprender acá es todopoderoso, el Shaddai es soberano. Es soberano. Él es quien determina y llama. No es al momento, amado, que valga. ¿Cuál es nuestro deber? Someternos a su voluntad, lo que claramente no hicieron esos hombres que hoy estamos estudiando. Vamos a seguir entendiendo esta rebelión, pero vamos a tomar el versículo del libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14 y 15, que dice: seguid en la paz con todo
la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o se torpe y por ella muchos sean contaminados. Y en contraposición, número Baimán 16:1 dice: Ora, hijo de Isaac, hijo de Juan, hijo de Leví, y Natán y Abinán, hijo de Eliab, y On, hijo de Pele, de los hijos de Jubel, los más gente. Y se levantaron contra Moshe con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre. Versículo 3. Y se juntaron contra José y León y dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Adonai. ¿Por qué? Pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Adonai. Una parte vemos que aquí el autor de Hebreo nos da que sigamos la paz. Debemos de paz. Y aquí en composición número 16, versículo 1 al 3, hay algo aquí que está en contra de la enseñanza del Padre. ¿Cuál es el pecado que vemos a la puerta? Rebeldía, desconocimiento a la autoridad del Eterno y a los llamamientos que Él hizo. Aprendamos algo importante sobre el pecado. En Bereshit, capítulo 4, encontramos la primera advertencia acerca de permitir al pecado acercarse a nuestra puerta. Capítulo 4, 6 de Bereshit, Génesis, dice: entonces Adonai dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué has descaído tu semblante? Si bien hiciere, no seas enaltecido, y si no hiciere bien, el pecado está a la puerta. Pero vamos a leer la versión del Talmud de Onkelos. Necesario Onkelos, la versión aramea de la Torá. Dice: el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás disgustado? ¿Por qué tu rostro se ve abatido? No debe ser así. Si tú mejoras tu conducta, tú serás perdonado. Pero si no mejoras tu conducta, tu pecado permanecerá hasta el día del juicio. El castigo será exigido para ti en el futuro. Si no te arrepientes, pero si te arrepientes, será perdonado. Me gusta más esta versión, es más explícita. En el caso de Caín y de Abel, los celos llenaron el corazón de Caín. A pesar de la advertencia de tener el pecado a la puerta. Por cierto, en hebreo, la expresión es como si el pecado durmiera en nuestra puerta. No se remitió
y conocemos la consecuencia. En este caso, de la parcial roja, el pecado había asomado al corazón de los hombres que resistían la autoridad impuesta por el Eterno. Amados hijos, nosotros debemos que hacer una reflexión muy seria aquí antes de seguir con el texto. La Torah es nuestra luz. La Torah, nuestro camino es seguro. Es la hora de reflexionar y de tenerlo también. Aún entre quienes dicen ser creyentes, vemos en ellos mentiras, engaños, celos, desprecio, por quienes fueron llamados a servir al Eterno. Veo personas con un resentimiento contra aquellas personas que el Eterno ha llamado a servir, como que no le cae bien, como si fuera una patada en el estómago. Y también es un desconocimiento claro de la soberanía del Eterno. Como dije antes, el cielo es el que determina y llama. Y ahí no hay cuestión que valga. Amén. Amén. Si el pecado está a tu puerta, es hora de volver en Teshuvah, volver en arrepentimiento al Eterno. Amén. Recordemos las palabras del Eterno, como cae en el Talmud. Si tú mejoras tu conducta, tú serás perdonado. Pero si no mejoras tu conducta, tu pecado permanecerá hasta el día del juicio. El castigo será exigido para ti en el futuro. Y si no te arrepientes, si no te arrepientes, pero si te arrepientes, serás perdonado. Debemos pensemos en eso. Continuando con el análisis del reino, dice el versículo 3, y se juntaron contra Moisés y Aarón, y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Adán. Pero porque pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Adán. ¿Qué discutían? Ahora, Datán y Abiram no estaban solos. Los acompañaron los 150 varones, príncipes de la congregación, y por el nombre, de acuerdo a la Escritura, quienes demandaban a Moisés y Aarón por enseñorearse del pueblo, reconociendo la bondad de Dios que los había puesto con cabeza de Israel. La Escritura en el libro de Daniel, capítulo 2, 20, dice, y Daniel habló y dijo, bendito es el nombre del Rey de siglo en siglos, porque el suyo son el poder y la
sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Amén. Con la autoridad de Dios, de Elohim de Israel, no se discute. Amén. El versículo 4 de la Biblia dice, cuando yo oyó Moisés, 16:4, cuando oyó Moisés, se postró sobre su rostro y habló a Cobra y a todos sus séquitos, diciendo, mañana morará un evangelio, bendito sea, ¿quién es suyo? ¿Quién es suyo? ¿Y quién es santo? Y hará que se acerque a él, al que él escogiere. Él lo acercará hacia él. Moisés deja, a partir de este momento, Moisés deja en las manos del Eterno ese conflicto. Y lo vemos cuando él se dirige a estos rebeldes, en el versículo 10, el capítulo 16, versículo 6, donde dice, haced esto, le dice Moisés a Cora, tomaos necesario, borra y todos sus séquitos y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante del Eterno mañana, y el varón a quien Adonai escogiere, aquel será el santo. Esto os pase, hijo de mí. Dijo más Moisés a Josué, oí ahora, hijo de mí, ¿o es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Adonai y estéis delante de la congregación para ministrar y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos y de mí, contigo? Procurad también el sacerdocio, porque tú y todos tus séquitos sois los que os juntáis contra Adonai, pues Aarón es que para que contra él murmuréis, y envió Moisés además a Datán y a Abiram, hijo de Elián, mas ellos respondieron, no iremos allá. Hasta aquí hemos analizado que la reunión de Torah es contra la autoridad dada por el Eterno a Moisés rebelde. Ahora pregunto, para que reflexionemos, ¿no estuvimos en el pasado en esa misma actitud, en esa misma, todos nosotros en esa misma rebelión, a ignorar la Torah, dada por el Eterno a través de él, cuando cuestionamos la Torah y seguimos muchas veces siendo creyentes, seguimos cuestionando la Torah? Porque cuando cuestionamos a un líder que así nos ha colocado, estamos cuestionando al mismo Dios, al Rey, bendito sea. ¿Qué pasa? Entonces estamos participando
¿De qué? De la reunión del pueblo. Pensemos en esto. Ahora vamos a estar atentos al castigo que está anunciado también en Apocalipsis, ¿cómo se dice? Apocalipsis, bueno, Revelaciones. Revelación. La consecuencia, vamos a ver la consecuencia de la rebeldía. El final, el capítulo 16, que estamos haciendo hoy, Adonai instruye a Moisés para resolver el conflicto de Korah, haciendo que los rebeldes se presentaran delante de su presencia con incenciarios, los cuales hicieron en la puerta del tabernáculo. Pero la segunda instrucción, Adonai ordena al pueblo apartarse de aquellos rebeldes para que no fueran partícipes de la consecuencia de su rebelión. Cuando tú oigas rumores de alguna rebeldía contra algún líder, apártate de ellos. No sea que pueda pasar lo que le pasó a esta gente, lo que estamos estudiando. Todos aquellos que se encontraban en sus tiendas, ¿qué pasó? Fueron tragados, fueron absorbidos por la tierra, y los 150 hombres que representaban, que estaban presentando la ofrenda de incienso a Adonai, fueron destruidos por fuego. Cada uno relata la escritura, versículo 18 al 26, 27, que dice: tomó cada uno su incenciario y pusieron en ello fuego, y echaron en ello incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Korah había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Adonai apareció a toda la congregación. Y Adonai habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación. Y ellos se postraron y los consumiré. Perdón, el versículo 21. Apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron: Adonai, Dios del espíritu de toda carne, no es un solo hombre el que pecó, porque hallarte contra toda la congregación. Entonces Adonai habló a Moisés diciendo: habla a la congregación, dile: apartaos de alrededor de la tierra de Korah, la calle Vilán. Entonces Moisés se levantó y fue a la calle de Vilán, y a los ancianos de Israel fueron en pos de él, y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Korah, de Datán y de Abián, alrededor
y Tatán y Abraham salieron y se pusieron a las puertas de su tienda con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. El juicio vino del cielo, amados. El juicio vino del cielo, la tierra que pasó se abrió y ellos fueron vivos al Seol. Y cayó un fuego del cielo que consumió a los que ofrecían el incienso. Por eso tenemos que apartarnos de aquellas personas que andan en pecado, que andan en rebeldía. Tenemos que apartar para que no pecamos con ellos. Quizá no se vaya a suceder lo que le pasó a esa gente, pero que la tierra se habla de que caiga fuego del cielo. No, quizás no, pero la bendición del cielo se retira, que es peor aún, apartados amados. Si miramos Apocalipsis y la luz capítulo 18, 4, 19 Corintios 6, y teniendo en cuenta, como decíamos, que esta porción de la cual son unas sombras, realmente de lo que ocurrirá en el futuro del próximo. No encontramos la misma advertencia de parte de nuestro Padre Celestial, porque leyendo Apocalipsis 18:1, dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder. Y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu mundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de su deleite. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, por mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y recibáis parte de su plaga, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dale a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Y según el Corintios 6, 14, Apocalipsis es algo que ha de suceder, ya nos está diciendo. Hemos estado analizando algo que sucedió, ¿verdad? Y aquí la palabra nos está recordando que algo habrá de suceder por consecuencia del pasado que hoy podemos estar viviendo. Y en el futuro también puede pasarnos, va a pasar. Dice
según Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia o la injusticia? ¿Y qué comunión la luz o la tiniebla? ¿Y qué concordia Mesías con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y no os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Es para pensar, ¿verdad? Que sucedió algo, estaba sucediendo y va a suceder. Ahora, la pregunta sería: ¿aprendió el pueblo la elección? Porque hasta ahora hemos aprendido, hemos estudiado. Primero que dice en la misma pareja de hoy: el día siguiente, toda la congregación, los hijos de Israel, murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Dios. Murmuraron, a pesar de lo que vieron, de lo que dijeron: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Dios, en vez de ver un castigo por su proceder, por su modo de actuar. En vez de verlo de esa forma, lo vieron de que Moisés y Aarón habían ido en contra del pueblo de Dios y habían sufrido las consecuencias que sufrían. A pesar de haber visto el pueblo, esta gente que está mexicana hoy, haber visto el despliegue de fuerza y de poder de Dios, el día de Dios, murmuraron. Aún el pueblo se atreve a murmurar contra Moisés de nuevo. Parece increíble, ¿verdad? Cuando me lo dicho, cuánto orgullo hay en el ser humano. No puedo ver más allá de nuestros propios ojos. ¿Por qué es tan difícil obedecer a Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer sus mandatos, sus designios? Porque siempre exponemos nuestros pensamientos frente a la voluntad del Padre. Es por eso que Yeshua nos advierte en Johanán 12, 24, 25, que dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, le mutan frutos. El que ama a su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para la vida eterna la guardará. No se va, solo muriendo a nosotros mismos, aprendemos a obedecer. A obedecer y aceptar la voluntad del Eterno.
Y de nuevo, la obediencia trae bendición, la desobediencia, obviamente, la maldición. Piensen en esto, amado. Con cuánta tranquilidad y lealtad se cuestionan los mandamientos y la voluntad del Señor. Estamos en un tiempo de tanta maldad que tenemos personas que no solo se ponen frente a frente con el Eterno, de tú a tú, sino que pretenden saber y conocer más que él. Estamos endurecidos, amado. Estamos endurecidos. Hemos perdido la dimensión, hemos perdido el orgullo, o mejor dicho, no se ha perdido, más bien se ha apoderado de nosotros, el orgullo. Y hemos perdido la dimensión. 7 cosas aborrece el Eterno. 7 cosas aborrece el Eterno. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr hacia el mal, el testigo falso que habla mentira y que siempre discordia entre hermanos. Este último, muy latente hoy día en las congregaciones. Además, tiene mentira y siembra discordia entre los hermanos. Una reflexión para este Shabbat. Hemos revisado, hemos analizado el tema de la rebelión del pueblo. La rebelión contra la autoridad del Eterno. Vamos a ver qué nos dice por respecto a la vara de Aarón. Capítulo 17, 1 al 6 dice: Luego habló Adonai a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirá el nombre de cada uno sobre su vara, sobre ese padre. El Eterno ordena tomar 12 varas, vara, rama de vino, y escribirá el nombre de Aarón sobre la vara de vino, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y la pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del Aarón que yo escoja, y hará cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel, con que murmuraron contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos les dieron varas, cada príncipe por la casa de sus padres, una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. No hice énfasis, y florecerá la vara. ¿Qué significa? Y florecerá la vara. ¿Qué significa? Que resucitará, volverá a la vida.
Las ramas cortadas están muertas. La rama que vuelve a la vida será la única que mantenga el sacerdocio. No sé si me lo voy a entender. Veamos el capítulo 7. Moisés puso las varas delante del rey en el tabernáculo del testimonio, y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que las varas de Aarón de la casa de David había reverdecido, echado flores y arrojados de nuevo y producido almendra. Las ramas que se cortan, que secan, mueren. Aquí está la redención. Habla de Aarón. No solo revivió, sino dio frutos. ¿De qué no sabe qué pasaría? Entonces sacó Moisés todas las varas de delante del rey a todos los hijos de Israel. Y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y el rey dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, por la señal los hijos rebeldes, y harás cesar su queja delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó a Adonai, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: he aquí, nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acerque cae, el que viniere a tenerlo, ve a nadie, a ver de morirá. Acabaremos de perecer todos, acabaremos de morir todos. Entendamos el mensaje. El Todopoderoso determinó que solo Aarón y sus descendientes serían 40 logros delante del Eterno. Después de la muerte y la resurrección de Yeshua, el templo fue destruido. Y hasta hoy, el único vengador que tenemos que oficia delante del Dios Todopoderoso es Jesús. Está ahí, ministrando en el templo celestial por nosotros. Hebreos 9:7 dice: pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, mientras haya templo, el sumo sacerdote sería de la descendencia de Aarón, un hombre imperfecto, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios y no pueden hacer perfecto. En cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comida y bebida, de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero una vez destruido el templo,
Hebreos 9:11 dice, pero ya estando Yeshua sumo sacerdote, pero tiene venidero por el más alto y perfecto tabernáculo no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de nuestro cabello, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre. Amén. Habiendo obtenido eterna redención. Siempre se necesitó sangre para entrar al santuario. Dice la palabra, porque si la sangre de todos los machos cabríos, la ceniza de la becerra rociada a los mundos se santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Yeshua, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Y para concluir, amados, Yeshua confirmó en el Pijadashá, anunciado en Jeremías 31, que dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para revisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Jesús tenía que morir. Porque el testamento por la muerte se confirma por el nuevo válido, entre tanto que el testador vive. Los dos pasos fueron sellados con sangre. Donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, helada, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado, y además de esto, roció también por la sangre del tabernáculo y todos los pasos del ministerio, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas con mejor sacrificio que esto, porque no entró el Mesías en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para el sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación, ¿quién tiene ahora el sacerdocio? Adón hizo la creación por el pueblo, Jesús entregó su propia sangre para hacer creación por el alma. Por internet, por nuestro canal,
deseando después que despedimos, por favor, que nos dé un like, haga su comentario y que el Señor lo bendiga. Chao, Shalom.